Pues allá en Guadalajara, Jalisco, los padres de uno de los 3 estudiantes de cine desaparecidos el 19 de marzo rechazan la versión de la Fiscalía de que fueron asesinados y disueltos en ácido por miembros del cartel Jalisco Nueva Generación. Los familiares piden guardar su dato principal, nombre, etcétera, por temor a represalias y hostigamiento, pero dicen que la información de la Fiscalía les deja muchas dudas y temen que las autoridades quieran dar carpetazo a este asunto que ha llamado tan poderosamente la atención. Mientras tanto, con la detención de 23 presuntos integrantes en mes y medio, dice la autoridad que ha dado golpes contundentes al cartel Jalisco Nueva Generación en su parte operativa, logística y financiera. Eso dice el subprocurador jurídico de Asuntos Internos de la PGR. Pues el problema principal es que sigan deteniéndolos para que se aclare esto a fondo. Pero, ¿cómo podrá demostrarse lo que tampoco con los de Ayotzinapa se logró? Convencer cuando no hay cuerpo del delito. ¿Cómo se fortalecen las acusaciones si no existen las víctimas? Con las pruebas, con el seguimiento del caso, con las declaraciones de los implicados, así, teniendo fe en las autoridades. El problema es que ya le soplamos al atole. Pero y no. Volvemos a lo mismo, Maneli. No. Los padres de los 43 siguen en lucha, en pie de lucha, precisamente por eso, porque no pueden creer, porque no hay pruebas fehacientes de la presencia de los jóvenes, de su muerte o de su sacrificio. Y aquí pasa lo mismo otra vez. No existen las víctimas, están los victimarios y está la declaración de cómo ocurrieron los hechos, pero no aparece el principal detalle para un juicio. Es que tendrían, según este hombre Cuba que fue detenido, todo lo que sobró, todo el líquido que según él sobró, fue aventado en un terreno baldío. Habría que ir a ese terreno baldío, llevarlo, decir en qué lugar, porque por más que el ácido haya disuelto los cuerpos, quedan rastros que deben estar en el piso de ahí. Ellos iban de noche, escogían un terreno baldío. Tal vez ahora ni siquiera lo puedan ubicar, porque lo mismo les daba tirar aquí que tirar más adelante. Un tambo, ¿lo encuentras? No lo hallas. Ya se lo llevó alguien sin darse cuenta de qué contenía para seguir utilizándolo. Es ese. Hay un problema gravísimo aquí que les va a costar mucho trabajo a las autoridades aclarar como fotografía o como radiografía. Sí, pero este compañero detenido debe saber en dónde ocurrió el asunto. Ahí debe haber vestigios en el techo de la habitación, en cualquier lugar, debe haber. Ya buscaron y lo único que se halló fue sangre de uno de los victimados, pero de los otros no existe ningún rastro. Esa sangre se comprobó que pertenece a uno de los 3, a Salomón, creo, ¿no? Pero los demás no dejaron una sola
pizca de prueba. Ay, es que yo no los creo tan inteligentes como para no haber dejado una pista. Deben haber tenido algún error, algo les faltó. Mira, se supone que los disolvieron en tinacos. No tambos. En unos tambos. No tambos, tinacos. Pero grandototes. Ajá. ¿Dónde están Ya los presentaron. los tinacos? Ya los vimos, claro. Esos deben de tener algún residuo, no pueden haber quedado limpios, impecables. Pero No puede ser. esa no es prueba. Quedaron limpios e impecables. Ya se presentó el lugar. No solo sangre, encontraron cabellos. Ya, está el lugar donde los tuvieron. Está comprobado que ahí estuvieron. Está comprobado que ahí los deshicieron. Hay restos de ácido. Pues estaremos esperando a que se concrete la investigación que todavía está en proceso. Habrá que tener paciencia y ver. Acuérdense del interés que le puso el gobernador para aclarar la situación. Era una mesa como con 30 personas que todos habían ayudado a esclarecer el asunto, precisamente por las protestas que despertó esa desaparición y secuestro de los muchachos, y por comprobar, porque desde el principio encontraron ese obstáculo. ¿Dónde están las víctimas? Sí, pues, Va a ser difícil. Va a ser lo mismo exactamente que Ayotzinapa, o la misma circunstancia que los padres aquellos y los padres estos están convencidos de que sus hijos viven y esperan que les demuestren que están muertos. Y es el precio que pagan nuestras autoridades, la falta de confianza. Aunque la versión que nos han dado a conocer hasta el momento fuera cierta, digo porque es un asunto que todavía no concluye, si no tienen un diente, un pedazo de hueso, algún resto que sea palpable, que los papás puedan decir, bueno, esto sí pertenece a mi hijo, no va a haber fe en lo que digan. A ver qué pasa. Mientras tanto, el caso ha tomado una relevancia de primer orden. Ya no hay quien no sepa del asunto, cómo se difundió, cómo impresionó y cómo horrorizó a quienes pudieron escudriñar un poquito más adentro. Y yo creo que tuvo mucho peso el que se tratara de estudiantes de cine, y más en este momento que estaba fresco todo lo de Guillermo del Toro, que estuvo en Guadalajara, que se movió tanto lo que es darle el impulso a esa escuela de cine. Y sucede esto con los estudiantes. Tal vez si hubieran sido obreros, si hubieran sido campesinos, serían parte de la lista de muchísimas personas que están desaparecidas y no hubiera pasado nada. En Europa, eso fue lo que impresionó con lo de Iguala. Eran estudiantes, todos jóvenes, la mayor parte de primer ingreso a la escuela normal, rural. Pues ahí hay otro enigma ya para aclarar, para dilucidar, y sobre todo, qué bueno que los padres tienen la esperanza y siguen con su exigencia. Aquella frase de vivos. Se los llevaron, vivos los queremos.